Hermanos, así de pie, les pido que me acompañen a leer la Biblia, por favor. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 25 al 34. Y dice así su palabra, hermanos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. ¿Vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, como que aquí arriba hace más calor y se le seca la garganta a uno. Yo no sé por qué, todavía no lo entiendo. Hay algo aquí cuando uno pasa que causa esas cosas. Pero yo creo que es el temor a Dios y el temor a su palabra. Amén. Hermanos, estaba meditando en este tema. Y por lo general, siempre que hablamos de estos versículos, hablamos de no preocuparnos, ¿verdad? De estar confiando siempre en Dios. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en un versículo en particular, el versículo 33, que nos manda a hacer algo, que nos da instrucciones, que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un enfoque a un llamado de atención, a un llamado de acción, a hacer algo en este versículo. Y hermanos, hoy en día, no sé si tal vez haya pasado muchos años antes también, hay una cultura de merecimiento. Creemos que merecemos cosas. Queremos los beneficios y queremos los logros sin el esfuerzo. No queremos pasar por el camino que tenemos que pasar para llegar a la gloria. No queremos pasar, hablando de la clase del hermano Leroy, no queremos sufrir, no queremos batallar nada, pero queremos la recompensa. Queremos lo mejor, pero no queremos pasar por ese camino. Creemos que merecemos. Y en esta parte del afán, la mayoría de personas, hermanos, y aún muchos que estamos en la iglesia y profesamos fe, ¿verdad? Queremos logros, queremos éxito, queremos riquezas, queremos buena vida, estar libres de necesidades. Y muchas veces queremos lograr estas cosas en nuestras propias habilidades, en nuestra propia mente, en nuestra propia astucia. Y nos olvidamos que todo viene de Dios. Nos olvidamos que eres rey y dueño de todo. Lo que tú puedas lograr en cuestiones materiales en este mundo, Él es el rey, es de Él. Él es dueño de todo. Todas las riquezas que puedas acumular te van a corromper aquí. Y cuando tú ya no estés, alguien más las va a disfrutar. Así que nos dice, no se afanen por las cosas materiales. Y el problema más grande, hermanos, es cuando empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, nuestras propias teorías y filosofías,
viene algo que es muy peligroso. Empezamos a justificarnos. Y el enemigo empieza a hablarnos, ¿verdad? Te lo mereces, tú has trabajado duro, mira aquel que está allá, podría ser como él. Y nosotros mismos empezamos a caer en nuestras justificaciones, quitando a Dios del primer lugar, creyendo que las cosas que logramos fueron por nuestras propias fuerzas. Y empezamos a llenarnos de algo muy peligroso que se llama orgullo, que es muy peligroso para nuestra alma, hermanos. Siempre todo debe de ser para la gloria de Dios. Todo viene de Él. Y hermanos, vamos a descifrar, vamos a ver el sentido de estas dos palabras muy importantes aquí que dice, primero buscar. Vamos a hablar de la palabra buscar y lo que significa que hacerlo primero. El buscar, hermanos, es una palabra de acción. Es una palabra de profundizar, de actuar. Y dice buscar el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde fue revelado a nosotros? En su palabra. Dice busquemos en su palabra. Pero hay que buscar de una manera intencional. Buscando encontrar algo, buscando encontrar el rostro de Dios. Buscando encontrar la vida, el agua de vida que solo Él da. Hay que buscar con esa intención. Nada más pretender que estamos leyendo y memorizar algo. Pero profundicemos en esa búsqueda del Señor. Nos dice buscar. Y se me vino a la mente el versículo de Josué, no lo tienen que buscar, pero si lo anotan es Josué 1, versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8. Que le dijo a Josué, que no se aparte este libro. Medítalo de día y de noche. ¿Qué significa eso, hermanos? Estar en constante búsqueda del Señor. Estar en constante búsqueda del propósito que Él tiene para nuestras vidas. No lo que nosotros creemos que queremos, no lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros, pero lo que Él tiene para nosotros. Y créanme, hermanos, lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que usted se puede imaginar. Siempre lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Y se vamos a buscar. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué buscamos? ¿Para qué Él lo quiere hacer? Para que hagamos las buenas obras que Él tiene para nosotros. Para eso buscamos. El propósito de Él es para eso. Para hacer las buenas obras que nos dice Pablo, que de antemano Él preparó para nosotros. Esa es la intención de buscar. Y luego cuando dice primeramente, ¿verdad? Hay que buscar eso. Hay un desorden. Y hay un ejemplo que me encanta que nuestro pastor puso. Y se remonta a los caballos, ¿verdad? Que antes jalaban carretas. Y dice el pastor, siempre ponemos la carreta enfrente del caballo. Y el pobre caballo no sabe qué hacer. Puedes empujarlo y va a tratar de empujar la carreta, no vas a llegar muy lejos. Pero cuando lo que debe de ir primero, que es Dios, cuando lo que va primero son los caballos jalando esa carreta que es tu vida espiritual, entonces vas a avanzar. Entonces vas a lograr algo. Entonces vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero no poniendo a los caballos detrás de las carretas. No poniendo tus metas, tus sueños, y luego venir y decir, Señor, ya hice mi plan, ¿cómo la ves? Mira qué bonito. Voy a ser bueno, millonario, rico, no voy a sufrir. ¿Qué te parece? ¿Me lo bendices? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Me buscaste a mí primero? ¿Lo planeaste de acuerdo a mis planes, a mi palabra, a mi propósito? ¿O lo planeaste para ti? Con tu egoísmo. El yo, ¿verdad? ¿Cómo planeamos eso, hermanos? Nos dice, primeramente hay que buscar, la búsqueda del reino de Dios debe de ser nuestra prioridad. Y es la búsqueda, hermanos. La búsqueda es el proceso, porque no queremos pasar. Queremos llegar a la meta, yo me voy por aquí, ustedes corran por allá, aquí está más cerca. Imagínense lo injusto que sería una carrera, hermanos, si usted agarra el taxi y el Uber, y los otros acá corriendo, y usted, ¡rah! ¿Dios es Dios injusto? No, Dios es un Dios de justicia.
Y a pesar de que a veces vemos que algunos avanzan, también nos enseña, vamos a ver un versículo sobre eso, nos enseña que no debemos de preocuparnos por cómo vemos que avanzan los malignos, ¿verdad? Se ve que a veces son más fructíferos que nosotros. Dice Dios, no te preocupes de ellos, yo me encargo. Tú encárgate de tu vida. Vamos a poner siempre su vida, la búsqueda, hermanos, ese proceso primero, volviendo al punto, para las buenas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Buscar es profundizar, es sumergirte en la palabra de Dios con la intención de encontrarlo, con la intención de ver su rostro, con la intención de aprender de Él, con la intención de recibir su palabra. Y luego, primeramente, es porque tiene que haber un orden. Algunos de ustedes han recibido una cajita que ordenó y viene con un manual, ¿verdad? Y como buenos latinos, ¿qué hacemos con el manual? Vaya atrás, porque yo soy bueno para estas cosas. A mí tráeme un desarmador y nos quedamos con tres o cuatro tornillos en la mano, ¿verdad? Y medio chueco el mueble que nos llegó, pero quedó. Dice Dios, primero mi voluntad, y luego yo te voy a bendecir. Primero lee el manual y luego empiezas a armar. ¿Y qué pasa cuando armamos sin leer el manual, hermanos? Ya vamos bien avanzados y, como que hay que empezar otra vez, ¿verdad? Porque esta pieza iba antes y ahora ya no cabe la otra. Y así somos en nuestro andar con Cristo. Empezamos a meter nuestras propias ideas y de repente, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Y dice el Señor, ven, regrésate, vamos a leer el manual primero. A la línea de partida otra vez. No me anda haciendo trampa. El Señor es un Dios justo y es un Dios de orden. Y Él nos indica lo que hay que hacer primero. Buscar primero su reino. Como primer punto, hermanos, quise descifrar aquí, desmenuzar qué es el reino de Dios y qué no es el reino de Dios. Cuando ustedes leen los primeros versículos hablan de cosas materiales, comida, ropa, y no nada más como necesidades, porque como humanos queremos un poco más, ¿verdad? No nada más que sea ropa bonita, o de marca. No nada más una bolsa para llevar mis IDs, que sea, bueno, no puedo decir marcas, ¿verdad, hermanos? Porque andan viendo por ahí, pero que sea de tal marca, porque si no, no me gusta. Si es un carro, tiene que ser de tal año. Y ya nos vamos de una necesidad a exigir lo que yo quiero lo mejor. Y esas son las cosas que nos dice Cristo, estas son las cosas que buscan los gentiles. Cuando tu prioridad son las cosas materiales, estás pensando como piensa un gentil. Tu mente es la mente de un gentil, tu mente es la mente del mundo. Ya te dejaste influenciar por todos esos comerciales que se ven bien bonitos, ¿verdad? Con muchos colores y música. No sé por qué yo veo comerciales de pizza y me da hambre. ¿Por qué será? Veo unos zapatos y digo, yo voy a ser rápido como ese que está ahí. Nos dejamos influenciar, hermanos, por las cosas materiales. Y dice Cristo, esto no es mío. Mis hijos no buscan estas cosas. Y sí obtienen, pero no en ese orden. Porque dice que van a haber cosas añadidas. Van a haber cosas. Pero el orden es la prioridad, que es lo que es primero. Y hermano, el mundo sigue buscando éxito, dinero, ser mejor que el otro, ¿verdad? Siempre que competimos en algo, tenemos que destruir al enemigo. Es una competencia, pero hay que acabar con todos y ser el mejor. ¿Y de qué nos vuelve otra vez a llenar eso? De algo que nos cuida mucho el Señor. El orgullo. Es tan peligroso, hermanos. Y es tan fácil que se escurra en nuestras vidas que ni cuenta nos damos. Muchas veces pecamos de orgullosos y ni cuenta nos dimos que estábamos siendo orgullosos. Tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo, con nuestras propias fuerzas. Estos deleites que el mundo ofrece son temporales, hermanos. Cristo nos dijo, ¿verdad? Todo esto se va a corromper. Todo esto se va a podrir. Decía mi abuela que todo por servir se acaba. No importa qué carro tengas, un día ese motor va a fallar. No importa qué zapatos de lujo tengas, un día se va a romper la suela. Lo único que es para siempre es la palabra de Dios.
Lo único que es para siempre es el reino de Dios y su justicia. Es lo único que va a permanecer. Y Cristo viene y nos dice, ya deja de pensar en esas cosas banales y concéntrate en lo que es eterno. Y tus necesidades se van a cumplir. Y nos da ejemplos claros de cómo Dios cumple las necesidades de su creación. Porque Dios así lo quiso. No porque los pajaritos son los que vuelan más rápido y comen. No, porque Él así lo quiso. Luego, hermanos, ¿dónde vemos el reino de Dios? Acompáñenme ahí mismo en Mateo, hermanos. Capítulo 13, versículos del 44 al 45. Y dice el versículo 44 y 45. Mateo 13, 44 y 45 dice, estaba explicándole las parábolas a sus discípulos, ¿verdad? Porque ni los mismos discípulos entendían las parábolas y aquí se las estaba explicando. Y luego en el versículo 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a, una comparación. Dice, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Lo leemos de nuevo? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, algo valioso, que estaba escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo vuelve a esconder, ¿verdad? Porque es valioso. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tenía certeza de lo que había en ese campo, tenía certeza que lo que había ahí, el reino, ¿verdad? Porque es semejante al reino de Dios, lo que había ahí era más valioso que todo lo que él tenía. Y luego en el otro versículo dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, el reino de los cielos es darte cuenta que tu alma y la salvación de tu alma vale muchísimo más que cualquier cosa material que puedas tener. No me escucharon, hermanos, se los repito otra vez. El reino de los cielos es el darte cuenta que tu alma y la salvación de ella es más valiosa que cualquier objeto material que puedas tener. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de los cielos. Es ese reconocimiento. Que no importa lo que yo haga, que no importa mis doctorados, que no importan mis millones, mis mansiones. Mi alma, si yo no estoy con Cristo, se perderá para siempre. Y todo lo que lograste fue en vano. Ese es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es la revelación de la vida de Dios y la renovación de tu mente. ¿En dónde dice eso, hermanos? Acompáñenme a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios 4, versículos 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, lo mismo que dijo Cristo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es la revelación de la vida de Dios. Es cuando por fin, el reino de Dios, cuando por fin se te cae ese velo y te ves y dices, no soy absolutamente nada apartado de mi Señor. Esa es la revelación.
nada de lo que yo pueda hacer, nada de mi inteligencia, nada de mis dones, todo es vano fuera de la presencia de mi Dios. Y luego en Romanos 12:2, no lo tiene que leer, pero lo puede anotar, hermano. Ahí nos habla sobre esa renovación de la mente, ¿verdad? Somos diferentes, pensamos diferentes al mundo. Por eso, hermanos, cuando sus pensamientos y sus metas son muy congruentes con el mundo, tenga cuidado. Cuando sus prioridades tienen mucha congruencia con las prioridades del mundo, pregúntese por qué. Y tenga cuidado. El reino de Dios es la revelación de Cristo Jesús y su sacrificio por el mundo para salvación, para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Ese es el reino de los cielos. Es el misterio de esa vida nueva que tenemos en Cristo. Luego, hermanos, como segundo punto, quiero que estudiemos donde dice buscar la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Pablo nos lo habla en Romanos, capítulo 1, versículos 17 al 20. Romanos 1, 17 al 20, hermanos. Nos dice Romanos 1, dice, perdón, hermanos, aquí está, Romanos 1, 17. Dice, porque en el Evangelio, escuchen esto, hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Luego el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vamos a sacarnos en esos dos, hermanos. Vamos a regresarnos al 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué se refería Pablo aquí en este versículo? Estaba hablando del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Si me acompañan, sí existe, hermanos, Habacuc, está en el Antiguo Testamento. Se los prometo, yo lo vi esta mañana. Es el libro de Habacuc, versículo 4. Perdón, versículo 2, capítulo 4. Si tiene unos cuantos minutos más adelante en el día, lea esta carta, este libro. Son 3 capítulos. 2 capítulos sobre el tema de Habacuc, que debatía con Dios, estaba enojado con Cristo, le decía, ¿por qué hay tanta injusticia? Y luego Dios le responde y hay una oración de él. En Habacuc 2:4, otra vez, hermanos, dice, vamos a leerlos desde el 1, versículo 2, capítulos del 1 al 4, dice, aquí Jehová le responde a Habacuc y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder con tocante a mi queja, ¿verdad? Este es el profeta hablando. Y dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tarde. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cómo esperamos, hermanos? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿verdad? La certeza de lo que se espera que no se ve. Si aquí le está diciendo Dios, va a llegar. Ten fe, eso es la fe, saber esperar en Él. Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué va a hacer? Se enorgullece.
Otra vez, bien peligroso el orgullo, hermanos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice, hermanos, búsqueda del reino de Dios te revela el inmenso valor que tiene tu salvación y tu alma nuevamente. Y hay que saber esperar en Él. La justicia fue revelada en Cristo, crucificado y resucitado para nuestra salvación. Aquí nos dice dos cosas importantes, el qué y el cómo. En la primera parte, el qué es el valor que tienes para Dios. En todos esos versículos de Mateo nos dice, vales más que el resto de la creación. Mira lo que vales para Dios. Deja de preocuparte por las cosas, pero luego nos dice el cómo. Solo a través de Cristo Jesús podemos encontrar el reino de Dios y su justicia, porque su justicia fue la crucifixión de Cristo para nosotros. Hermanos, había un debate que vi hace ya un par de meses, donde había, creo que era un musulmán, debatiendo con un cristiano y una persona entrevistando, y ellos no podían entender por qué un Dios daba a su Hijo por la salvación de los demás. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Y para que haya justicia se tiene que pagar un precio, si no, no es justicia. Si usted va con el juez aquí, hermanos, y le quita el ticket de tráfico, que no creo que pase, espero que no pase, sin que usted lo pague, ¿eso es justo? Pero si va alguien más o el mismo juez y lo paga, entonces es justo. No importa quién lo pagó, se pagó lo que se debía. Pero si su justicia es por sus obras, va a tener un desbalance muy peligroso. ¿Por qué? Porque si yo hago 3 cosas malas, puedo hacer 2 buenas y todavía estoy positivo 1, negativo 2. Eso no funciona. Dice Pablo, para que nadie se gloríe. Por eso no se puede permitir eso. Dios no permite que tú por tus propias fuerzas puedas salvarte, porque no es para tu gloria, es para la gloria de Él. Y por eso Él pagó el precio. Porque si Él no hubiera pagado un precio, no sería justa tu salvación. No habría justicia en tu redención. Porque la agarraste de gratis. No hubo un costo bien grande y fue de sangre. Fue la sangre de nuestro Señor. Por eso la justicia es revelada en su crucifixión. Y no se quedó ahí, no se quedó crucificado. Se levantó para la gloria de Dios. Amén. Luego hay una promesa para los justos, hermanos. Ahí mismo en Mateo. Si van a Mateo 13, vamos a regresarnos. Mateo 13, versículos 44 y 45, hay una promesa para el justo. Perdón, 41 al 43, ahí arribita. Cuando estaba explicando la parábola de la buena semilla, la parábola de la levadura, hermanos, dice en el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, el reino de Dios, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, aquellos que a veces vemos y creemos que les está yendo bien y mira, pero ellos tienen una casa más grande que yo, son tramposos y nunca les pasa nada y tienen una trocota de 8 cilindros y yo tengo este carrito de 4. Y dice Dios, hey, lo de ellos va a pasar. Cuando sea el juicio, ellos van a pagar. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, esos que te hacen sentir así son tropiezo para tu espíritu, y a los que hacen iniquidad, a los tramposos, y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Déjeme se lo repito. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay una promesa para aquel que es justo. Nada más, hermanos, que cuando usted hace las cosas bien, las cosas buenas tardan en llegar. Las cosas fáciles se pueden lograr con trampa, pero así se van también. Y cuando usted es justo y cuando usted es honesto, tarda un poco más.
Dice, Dios va a tardar porque lo estás haciendo bien, hijo. Va a ser pasito a pasito, pero vas a acabar el maratón. Que esa sea tu fe. Que tu justicia al final va a ser recompensada. Que el hecho de que tú seas íntegro y que tú seas honesto va a ser recompensado. Que no te hagan caer esos tramposos, que se ve como que les fuera bien. Porque ellos van a ser echados al horno de fuego. ¿Y qué fue lo primero que nos reveló en su reino? Que nuestra alma y nuestra salvación eterna es más valiosa que todo lo material que podamos tener en este mundo. Siempre teniendo que la prioridad. Hermanos, como tercer punto, las prioridades de nuestra vida demuestran dónde está nuestro corazón. A veces no queremos ver nuestro corazón, ¿verdad? Es un poco difícil verlo. Mateo 6, versículo 21. El mismo Mateo, hermanos. Mateo 6, versículo 21. Es muy conocido este versículo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo que es importante para ti es lo que haces, es lo que dices. Yo le pongo un ejemplo bien sencillo cuando comparto con los jóvenes. Y le digo, ¿qué pasa cuando tú quieres saber qué tipo de música le gusta a alguien? Digo, si ves a alguien con botas, sombrero y una buena hebilla, ¿ha de ser rapero? Le digo, no, probablemente le gusta ese tipo de música, ¿verdad? Ves a uno con otros zapatos, te empiezas a identificar. Y hay unos hermanos que usted platica con ellos y no le pueden dejar de hablar de fútbol. Y se saben todos los marcadores y quién ganó ayer y el porcentaje en el béisbol. Este tiene un averaje de picheo de 3 puntos, no sé qué significa. Trato de escucharlos y aprender porque sé que les gusta. Pero, ¿qué te dice? Ahí está ¿qué? Su corazón. Cuando usted habla con una persona y esa persona le habla de Cristo, ahí está. Su corazón está en Cristo. ¿Cuál es tu prioridad? Esto es todo el tema. Que Dios dice qué debes de poner primero y cuál debe ser tu prioridad. Ahora, hermanos, ahorita es raro que los tesoros no son como antes, ¿verdad? No tenemos una caja de monedas enterradas en la casa, espero que no tengamos eso, ¿verdad? Si no, no se lo recomiendo, hermanos. Ahorita ese no es nuestro tesoro. Ahorita aquí se refiere a las cosas que preferimos hacer y en las cosas que preferimos invertir nuestro tiempo y nuestro dinero antes que invertirlas en Cristo. Cuando usted piensa en dinero, hermanos, hay un expresidente, creo que era uruguayo, ojalá que me perdone si me equivoco, que él siempre, y me encantó ver la forma como él hablaba sobre el dinero, él decía, cuando tú compras un par de zapatos, los estás comprando con vida. Los estás comprando con las horas de trabajo que te costó estar en esa oficina, en ese lugar, hacer ese trabajo para obtener ese dinero. Y ahora vas y con tiempo de tu vida te estás comprando esa camiseta. Y con el tiempo de tu vida estás comprando esto y lo otro. Entonces cuando usted invierte, no nada más dinero, pero su talento y su prioridad es Dios, ahí, hermanos, estamos buscando el reino de Dios. Cuando Él es nuestra prioridad. Aquí hay algunas preguntas que nos dicen, ¿qué prioridades tenemos cuando no venimos a orar? Obviamente hay algo más importante que venir a orar, si no vinieras. ¿Por qué no enseñamos una clase si tenemos la habilidad de enseñar? Obviamente hay algo más importante para ti que enseñar. Cuando viene el tiempo de decidir, hermano, servirle al Señor en cualquier área de tu vida o hacer otras actividades, ¿qué escoges? Jamás medítelo. En algunos casos, si seguimos a Cristo, no es pregunta. Si a usted alguien lo invita, oye, el miércoles tengo una fiesta a la tal hora, me encantaría ir, pero no puedo. No debo ni debatir eso. ¿Por qué? Porque mi prioridad es estar con mi Señor primero. Hermanos, a mí me ha pasado en el trabajo. Tengo un trabajo donde tengo que tener relaciones también con cierta cantidad de personas, ir a eventos. Y lo único que le dijo a mi jefe es, el miércoles no puedo. No es de, mi amor, ¿qué piensas a mi esposa?
Oye, está esto, está... ¿Dónde está tu corazón? ¿Y cuál es tu prioridad? Hermanos, acompáñenme al Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A ver, vamos a empezar por lo primero, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué es primero, hermanos? Deleitarse. Primero hay que deleitarse a sí mismo en Jehová, y luego Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Jehová, ¿cuáles son las peticiones de tu corazón? Si realmente estás deleitándote en Jehová, las peticiones de tu corazón van a ser las del Sermón del Monte. Vas a querer justicia, vas a querer consuelo, vas a querer misericordia para tu hermano. Ese va a ser tu deleite. Tu deleite va a seguir estando en su presencia. Pero si buscas deleitarte en Jehová para pedir otras cosas, pues examinémonos nuestro corazón, ¿verdad? Pero dice, primero hay que deleitarse, hermanos. Me puse a pensar también cuando buscamos en el Señor, ¿verdad? Buscamos con un corazón arrepentido, lo buscamos nada más para pedirle cosas, o lo buscamos reconociendo que Él es todo. Lo buscamos reconociendo y pidiéndole misericordia para nosotros. O le hacemos como Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Que no me vea. O sea, sí estamos bien, pero no, que no me vea ahorita. O como Moisés, cuando Dios habló en el monte, ¿verdad? Que dijeron a Moisés, Moisés, ve tú y habla con él, porque nosotros no podemos escuchar, su voz es tan poderosa. Y hoy, a través de Cristo Jesús, usted tiene línea directa con el Señor. Gracias a ese sacrificio, usted puede ser limpio, gracias a Cristo, y acercarse al trono de gloria, y acercarse a la presencia de Dios, y escuchar directamente de Dios. Ese es el deleite, que gracias a Cristo hemos sido reconciliados con Él, gracias a ese sacrificio. Hermanos, es muy importante. Ahí donde está tu corazón, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí donde está tu estilo de vida, ahí está tu corazón. Luego el punto 4, hermanos, dice, buscar primero es someterte a la voluntad de Dios. Para empezar, Dios no busca personas habilidosas para cumplir su voluntad. ¿Qué nos dice 1 Corintios 1, hermanos, 26 al 31? ¿Qué fue lo que Dios escogió? ¿A los mejores? ¿A los más fuertes? ¿A los más audaces? ¿A los más rápidos? Escogió a los débiles para humillar a los fuertes. Escogió a los menos sabios para humillar a los sabios. Todo, cuando te sometes a la voluntad de Dios, Dios te da las herramientas, Dios te da las bendiciones para que puedas llevar a cabo su voluntad. Gloríate en eso. Él te da las habilidades que necesitas, que es lo que vuelve y repite Cristo. Dice, no te preocupes de las habilidades. Busca primero a Dios y su justicia y Dios te va a dar ¿qué? Todo lo demás, incluyendo las habilidades para cumplir su propósito. Si buscas el reino de los cielos, hermano, si el reino de los cielos mora en tu corazón, ¿quién más crees que va a morar en tu corazón? Si su reino mora en ti. El rey va a morar en tu corazón también. Cuando tú encuentras el reino y ese reino está en tu corazón, el rey también mora en ti a través de ese Espíritu Santo. Luego, hermanos, recordamos, la voluntad de Dios es para toda buena obra, ¿verdad? Porque en algún momento podemos pensar, bueno, el hermano nos está diciendo que no hagamos nada, que no trabajemos porque no quiere que tengamos buenos carros y que tengamos buenas casas, ¿verdad? Aprendí algo de Pablo, hermanos. En todas sus predicaciones Pablo decía, la mente del humano se te va a ir para acá, tienes que traer un poquito de regreso. No se está diciendo eso.
Dios quiere que haga las cosas bien. Dios quiere bendecirte. ¿Qué padre no quiere bendecir a su hijo? El detalle es el cómo te quiere bendecir. ¿Te va a bendecir nada más dándote objetos y cosas? ¿O te va a bendecir primero atravesando por Él en su proceso, con el propósito que Él tiene para ti? Y luego se van dando, ¿qué? Las añadiduras. Luego se van dando las añadiduras en el camino, hermanos. Y una de las cosas difíciles en este mundo, hermanos, es tratar de ser recto. Y tratar de obedecer la justicia de Dios. Porque vivimos en un mundo que es santo, limpio y hermoso, o corrompido, lleno de maldad. Entonces, siempre que usted quiera hacer lo bueno, va a ser difícil. Siempre que usted quiera hacer lo justo, usted va a ser el raro de la película, el raro del lugar. Si todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y Cristo te dice, tú eres diferente. Y duele, hermanos, cuando aquel que hace trampa lo ponen en un billboard así grandote, miren el empleado del año, qué hermoso, y usted sabe que está haciendo trampa y usted, ay, si supieran lo que este está haciendo, ¿verdad? Y dice Dios, hey, no es tu problema. Tú sé fiel, tú sé firme, tú sé justo, tú sé honesto, y eventualmente el justo va a brillar como el sol. Esa es la promesa de Dios. Y el injusto va a pagar por sus injusticias. Por eso dice el Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que desean que justicia, que andan buscando ese clamor, que necesitan esa justicia, si Dios la va a dar eventualmente. Hermanos, así que piensen en eso, pero más aún importante en esto. Si yo pierdo mi trabajo, si yo pierdo mi casa, si yo pierdo mi carro, por seguir a Cristo, prefiero a Cristo primero. Tenemos hermanos que andan en África predicando la palabra de Dios, que andan arriesgando su vida, perseguidos con amenazas de muerte por predicar a Cristo. Y creen que ellos, ay, pues nosotros aquí nos amenazan con que hoy si no haces esto vas a perder tu trabajo. Ay, tengo que ser malo, el Señor va a entender porque pues era mi trabajo. Va a decir el Señor, si aquel que ama a su familia, a sus hijos y todas las cosas antes que mí no es digno de seguirme siquiera. Usted tiene que estar dispuesto a perder todo por Cristo, por aquel que lo dio todo por usted. Pero con fe en Él, de que un día usted va a brillar como la luz. Y otra vez, que todo lo material que usted pueda tener jamás se va a comparar con la gracia y la paz que Dios nos da. Nunca. Luego, hermanos, volvemos otra vez al punto de, ¿podemos como cristianos tener cosas buenas? Claro que sí. ¿Qué me refiero? Y mi esposa está aquí, es testigo. Yo siempre, Dios me ha dado un corazón para pensar en negocios. Y yo sí estudié negocios, hermanos, siempre pensé en negocios y mi mente estaba en los negocios. Pero nunca despegaban. Nunca lograba lo que yo, José, quería. Mis planes no fructificaban. ¿Saben por qué? Porque los quería hacer en mis propias fuerzas. En aquellas clases que tomé sobre mercadeo, en aquellas clases que me enseñaron el maestro para hacer. Y me dijo Dios, mi hijo, no es por ahí. Primero tienes que venir a mí, primero tienes que humillarte ante mí, primero tienes que someterte ante mí. Y mi voluntad va a ser darte lo que yo quiero para ti. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Usted puede decir, no, entonces los ricos son malos. No, un rico puede ser una bendición. Salomón era pobre. El rey David era pobre. Muchos de esos hombres que sirvieron a Dios tenían posiciones muy altas en los gobiernos, pero nunca se jactaron de su posición. Siempre le dieron la honra y la gloria primero al Señor. No importa qué tan alto estés, no importa que seas el rey, el presidente, la gloria siempre es de Dios primero. Y luego Él te va a utilizar donde Él te tenga que utilizar.
Y si Él te ha dado habilidades para hacer negocios, tus negocios van a prosperar porque obedeciste primero al Señor. No porque vino alguien profetizando y dice, hoy tengo profecía para los negocios. Ya Dios ya te la dio. Dijo, primero sométete a mí y todo lo demás se va a añadir. Primero mi voluntad y todo lo demás va a ser dado. Lo puede anotar, hermano, no tiene que buscar en Proverbios 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. Habla de cuando tú das, que Dios te va a bendecir, tus graneros van a estar llenos y también se va a llenar de vino. El granero significa alimento, el vino tiene un estatus de economía. Dice, vas a estar bien. Pero primero hay que hacer ¿qué? Hay que someterse a Dios. Hermanos, y si nos sometemos a Dios, ¿qué quiere Dios que seas? Si eres un padre, Dios quiere que seas el líder que tienes que ser de tu hogar, antes de ser un hombre de negocios, antes de tener cosas materiales. Si eres una esposa, el Señor quiere que honres a tu esposo con su liderazgo. Si eres un hijo, el Señor quiere que seas un hijo que honra a su papá y a su mamá. Si eres un jefe de una empresa, un líder, Dios quiere que reconozcas que hay alguien más soberano sobre ti. Que no importa quién seas, tienes a alguien sobre tu cabeza. Y si eres un empleado, Él te pide que hagas todas las cosas como para Él. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando tú eres un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, un buen empleado, un buen jefe, va a haber bendición por inercia. Eso es lo que dice Dios. Cuando tú haces mi voluntad, todo lo demás va a ser dado. Porque yo soy dueño de todo. Si haces bien tu trabajo, por lógica y en una cuestión justa, te va a ir bien en tu trabajo. Si eres buen esposo y buena esposa, Dios dice, te va a ir bien en tu familia. La bendición va a venir sola. Se produce por la obediencia a Dios. Eso es lo que Cristo nos estaba enseñando. Obedece primero y todas las bendiciones vendrán. No las que tú quieres, las que tú necesitas. No de lo que tú tienes ganas, de lo que Dios sabe que es lo bueno para ti. Hermanos, cuando usted reconoce eso, va a haber un gran cambio en su vida. Pero tiene que obedecerle primero. Y hay una nota aquí que puse que dice, si tus prioridades y tus planes te alejan de tus responsabilidades para con Dios, no son de Dios. Déjame se lo repito otra vez. Si tus prioridades y tus planes te alejan de tus responsabilidades para con Dios, no son de Dios. Porque el enemigo también tiene cosas muy brillantes y bonitas para llamar nuestra atención. Está constantemente tratando de distraernos del enfoque que debemos de tener con Dios. Y por eso nos ofrece cosas materiales. ¿Qué le ofreció al mismo Cristo? ¿No fueron todos los reinos de la tierra? Cosas materiales. Y como último punto, hermanos, en el 5 dice, Cristo nos dice que todo lo demás será añadido. El proceso produce resultados. Si usted es consistente en lo que hace. Hay un dicho, creo que es mexicano o latino, porque creo que lo escuché en Guatemala también alguna vez. Tanto va la gota al jarrito, ¿verdad? ¿Hasta qué pasa? Lo rompe, se quiebra. La consistencia en el camino de Dios, hermanos, los va a llevar a conocer su reino, los va a llevar a conocer a Dios. Ese es el propósito, el ser consistentes en el camino de Dios, el no perder enfoque. ¿Qué le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua? Cuando perdió el enfoque de su Señor y se enfocó en las circunstancias, se hundió. Si usted pierde el enfoque de su Señor y se enfoca en las cosas materiales, en los logros físicos, en sus graduaciones, en sus bodas, con quién se va a casar mi hija, cuánto dinero voy a tener, usted se va a empezar a hundir como Pedro, porque perdió su enfoque. Y aquí Cristo nos dice, vamos a reenfocar, vamos a regresarnos otra vez. Imagínense un laberinto, hermanos, y usted ya va bien avanzado en la vida, pero bien perdido, porque no sabe por dónde es la salida. ¿Ha hecho esos laberintos del periódico? ¿O solo yo los hice alguna vez? Sí los conoce, ¿verdad? Que a veces nos distraemos, hay pérdida, no hay tiempo. Déjame hago este laberinto. Y bien perdidón. ¿Y qué tiene que hacer? Volver al principio otra vez. Ya no hay para dónde ir. Tengo que regresar. Y Cristo dice, regresa. Y pon tu enfoque correctamente y busca primero mi reino y mi justicia.
Y todo lo demás lo vas a encontrar en el camino. Todo lo demás se va a producir solo, pero porque fuiste obediente. Eso es lo que nos está diciendo. Y una de las cosas, mis hermanos, muy importantes que puede ser en Malaquías 3:10, muchos lo conocemos, lo ponemos aquí en el proyector cuando estamos haciendo las ofrendas. Y nos habla de que primero hay que traer el diezmo a la casa de Dios. Y hermanos, este versículo me pega porque es donde dice Dios, tráelo a mi casa para que haya comida en mi casa. Fíjate lo que dice el Señor, trae a mi casa los diezmos y las ofrendas para que haya comida en mi casa. ¿Y después qué? Primero usted trae, luego yo te bendeciré y abriré las puertas del cielo y vas a recibir lo que ni te imaginaste que ibas a recibir. Ni por aquí te pasaba lo que Dios te puede dar, pero si haces las cosas en orden primero. Mantengamos nuestra mente en Cristo, hermano. Es como una fotografía que va a tomar. ¿Qué hace usted cuando enfoca la fotografía? ¿Qué pasa con lo que está alrededor cuando usted enfoca en el objeto? Se vuelve borroso. Entonces, cuando usted se enfoque en Dios, todas sus circunstancias van a ser borrosas. No valen la pena. Su enfoque está acá. Ya para concluir, hermanos, 4 puntos. No es tu voluntad ni tu justicia, es su voluntad y su justicia. Tus caminos no son sus caminos son mejores que los tuyos. Nos lo dije en Isaías 55, 8 al 9. Tu prioridad demuestra tu corazón, tu estilo de vida demuestra tu prioridad. Si buscas su reino primero y su justicia, tu enfoque ya no será en la recompensa, sino en el proceso. Tu deleite será estar en su presencia y los afanes de este mundo perderán su poder sobre ti. Siempre y cuando tengas el enfoque correcto. Luego, hermanos, para enfocar esto, terminar, ahí en Mateo 6:34 nos dice que cada día, el último versículo, trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Pero en Lamentaciones 3:22 y 24 nos dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día va a haber un reto, cada día va a haber una misericordia, cada día va a haber una necesidad, cada día va a haber una bendición. Un día a la vez, siendo firmes, siendo justos. Hermanos, vamos a orar para acabar este servicio. Si Dios te ha llamado, si Cristo te ha llamado a reconciliarte con Él, si Cristo te ha llamado a aceptarlo, tal vez todavía estabas dudando y hoy entendiste y hoy el Espíritu Santo te habló y te dijo, hijo mío, reenfoca tu vida. Yo soy primero. Reenfoca tu vida. Primero búscame a mí. Y yo te daré lo que necesitas. Si gusta pasar, hermano, al frente, pase mientras oramos. Pero vamos a despedir este servicio con una oración. Los invito a que se pongan de pie, hermanos. Padre Santo, Padre hermoso, gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque hasta hoy nos das la oportunidad, Señor, de revisar nuestros corazones, Señor, y de ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias porque nos permites recordar, Señor, que los afanes de la vida y las cosas materiales que están hasta a nuestro alrededor, Señor, nos distraen. Y tú nos recuerdas, Padre, que podemos empezar de nuevo, Señor, venir nuevamente a tu rostro, Padre, y reconocer que el camino correcto eres tú, Señor. Perdónanos si empezamos el camino por el lado equivocado, Señor, si vimos a aquellos malignos que creímos que eran fructíferos, Señor, y decidimos tomar sus caminos, Padre. Y tú nos regresas nuevamente a lo correcto, Señor. Tú nos traes a la forma que quieres que hagamos las cosas, Señor. Y nos recuerdas que tú eres el inicio de todo, Padre. Tú eres el inicio y tú eres el fin de todo, Señor. Por ti empezamos, Señor, y a través de ti empezamos todas las cosas, Señor. Ayúdanos a que nuestros planes cumplan con tu propósito, Padre Santo. Ayúdanos a venir y someter nuestras vidas a ti, Señor. Y si no lo hemos hecho, entregar nuestra vida a ti, Señor, recordando que tú eres primero, Señor. Que tú eres la prioridad para nuestras vidas, Señor. Y que solo tú, Padre, nos puedes dar lo que necesitamos, Señor. Te pido que nos acompañes en el camino a nuestra casa, Señor, que nos guardes, Padre, que guardes nuestros pies, nuestros vehículos, Señor, y que entendemos que todo lo que tenemos ha sido añadido, Padre, por hacer tu voluntad, Señor, y te damos gracias por eso, Padre.
que tus caminos son mejores que los de nosotros, Señor, y que las cosas que tienes para nosotros son mucho más grandes que la que nosotros nos pudiéramos imaginar, Señor. Ayúdanos a no hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.